Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y que seguro va a despertar su curiosidad. Hablaremos de Demet Özdemir y una escena de amor tan audaz, tan intensa, que hizo estallar las redes y dejó a todos hablando sobre la química palpable con su coprotagonista, Can Yaman. Si aman el drama, las historias de amor apasionadas y quieren saber los detalles detrás de una de las escenas más comentadas de la televisión turca, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, fácil y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido que les encante. Gracias por su apoyo constante. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que se han convertido en sinónimo de romance televisivo para millones de espectadores. Muchos de ustedes seguramente recuerdan la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, donde esta pareja se robó el corazón de millones de espectadores alrededor del globo. Desde sus primeros encuentros en pantalla, su química era innegable, algo que trascendía las cámaras y hacía que cada mirada, cada roce, cada palabra pareciera cargada de una electricidad única, de una tensión romántica que mantenía al público al borde de sus asientos. Pero como a menudo sucede en las grandes historias, hubo un momento en particular, un momento cumbre en su relación ficticia, que se convirtió en leyenda, una escena que no solo definió su amor en la pantalla, sino que también catapultó a la serie a un nivel de popularidad estratosférico. Estamos hablando, por supuesto, de esa escena íntima, de ese beso apasionado que para muchos marcó un antes y un después. No era un beso cualquiera, no señores. Era la culminación de una tensión romántica que se había ido construyendo meticulosamente capítulo tras capítulo, una explosión de sentimientos reprimidos, un momento de catarsis donde los personajes, Sanem y Can, finalmente se permitieron dar rienda suelta a la torrente de emociones que sentían el uno por el otro. La forma en que estaba filmada, la intensidad de las miradas, la cercanía de sus cuerpos, la manera en que la cámara se detuvo en los detalles más sutiles, todo contribuía a crear una atmósfera de erotismo y pasión que dejó al público sin aliento, conmocionado por la visceralidad de lo que estaban presenciando. Imaginen la escena, después de tantas idas y venidas, de malentendidos que parecían insuperables, de celos que ardían en sus pechos, de confesiones a medias que dejaban al espectador anhelando más, Sanem y Can se encuentran solos. La noche ha caído sobre Estambul, quizás una suave luz de luna se filtra por la ventana, o tal vez una lámpara tenue ilumina el espacio, creando un ambiente íntimo, casi sagrado, propicio para la confesión más honesta y profunda. Can la mira y en sus ojos se refleja una mezcla de amor, deseo, una vulnerabilidad que desarma y una determinación férrea. Sanem por su parte está cautivada, rendida ante la fuerza magnética de su atracción, sus ojos reflejando la misma intensidad y el mismo anhelo. No hay palabras o quizás solo unas pocas, susurradas al oído, fragmentos de frases que son más un suspiro que un discurso. Lo que prevalece es la comunicación no verbal, ese lenguaje universal que no necesita traducción, el temblor de las manos que se buscan, el aliento entrecortado que parece rozar la piel, la forma en que sus rostros se acercan lentamente, casi con reverencia, como si estuvieran a punto de cruzar un umbral sagrado, un portal hacia una nueva dimensión de su relación. Y entonces el beso. No fue un beso superficial, un roce fugaz que se desvanece en el aire. Fue un beso profundo, largo, cargado de toda la emoción acumulada durante innumerables episodios, de todas las esperanzas y los miedos que habían albergado. La cámara, con una maestría cinematográfica admirable, se detiene en los detalles que alimentan la fantasía, el roce delicado pero firme de sus labios, la forma en que sus manos se buscan y se encuentran, una escalando hacia la nuca, la otra abrazando la cintura, sus cuerpos acoplándose con una naturalidad asombrosa, como si estuvieran hechos el uno para el otro desde el principio de los tiempos. Se percibía una autenticidad brutal en ese momento, una conexión que iba mucho más allá de la actuación, una chispa que parecía genuina. Era como si Demet y Can hubieran logrado capturar la esencia misma de la pasión, de la entrega total, convirtiendo esa escena en un momento verdaderamente inolvidable para los fanáticos de la serie, un hito en la historia de la televisión turca. La reacción en redes sociales fue, sin exageración alguna, simplemente masiva. En cuanto el capítulo salió al aire, Twitter, Instagram, Facebook y todas las plataformas digitales se inundaron de comentarios
fusivos de fanart increíblemente detallado, de GIFs que capturaban la intensidad del momento, y de vídeos editados que se volvían virales en cuestión de minutos. Los hashtags relacionados con Erkencikus, pájaro soñador, y los nombres de los actores, Demet Özdemir y Can Yaman, se convirtieron en tendencia mundial, dominando las conversaciones en línea durante días. La gente compartía su asombro, su emoción desbordada y, sobre todo, la manera en que la química entre Demet y Can les había impactado de manera tan profunda y personal. Muchos decían, y no era difícil estar de acuerdo, que era la escena de amor más realista, más apasionada y más conmovedora que habían visto en mucho tiempo en la televisión turca, e incluso a nivel internacional, compitiendo con producciones de Hollywood. Y es que, ¿qué hace que una escena de amor sea tan potente, tan memorable, tan capaz de generar tal resonancia en la audiencia? No es solo el guión, o la dirección, o la belleza de los actores. Es la entrega total de los actores, esa capacidad de vaciarse por completo en sus personajes y hacer que el público olvide que está viendo una ficción. Demet Özdemir, conocida por su talento excepcional y su capacidad innata para transmitir emociones complejas, se lució de una manera espectacular. Su expresión facial, la sutileza de sus movimientos, su lenguaje corporal, todo comunicaba la intensidad cruda del momento, la vulnerabilidad y la pasión desbordante. Y Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia magnética, complementó a la perfección la actuación de Demet, creando un dúo dinámico e irresistible. Juntos, tejieron una magia que traspasó la pantalla, que rompió la cuarta pared y llegó directamente al corazón de millones de espectadores, dejándoles con una sensación de euforia y anhelo. Se rumorea, y esto es algo que siempre genera morbo y atrae la atención del público, que la química entre ellos en la vida real también era palpable, o al menos, eso se sugería fuertemente por la forma en que interactuaban en el set, en las entrevistas y en los eventos públicos. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo alimentaba la especulación. Aunque su relación sentimental, si es que existió más allá de la ficción de manera formal, fue un tema de constante especulación en los medios y nunca se confirmó oficialmente de manera rotunda por parte de ninguno de los dos. La energía que desprendían juntos era innegable, una atracción mutua que se sentía a kilómetros de distancia. Y esa energía, sin duda, se tradujo de manera espectacular en la pantalla, haciendo que sus escenas de romance fueran tan creíbles, tan electrizantes y tan adictivas. Más allá de la audacia de la escena en sí, de su intensidad visual y emocional, lo que hizo que explotara en las redes sociales y en la conversación pública fue su autenticidad. En un mundo donde a veces las escenas de amor pueden sentirse forzadas, artificiales o poco creíbles, esta fue un soplo de aire fresco, un ejemplo de cómo el amor y la pasión pueden ser representados de una manera genuina y poderosa. Demostró que cuando hay una conexión real entre los actores, un guión sólido y un trabajo de producción cuidadoso, se pueden crear momentos televisivos que perduran en la memoria del público, que se convierten en referencias culturales. Fue una escena que no solo representó un punto de inflexión crucial en la trama de Erkencikus, sino que también consolidó a Demet Özdemir y Can Yaman como una de las parejas más queridas, más comentadas y más icónicas de la televisión turca reciente, dejando una marca imborrable en la historia del género romántico en la pequeña pantalla. Analizando un poco más a fondo la construcción de esa escena, podemos ver cómo el guión jugó un papel fundamental, no solo en lo que se dijo, sino en lo que se dejó de decir. No se trataba simplemente de un encuentro físico, sino de la resolución de conflictos internos, de la aceptación de sentimientos profundos, de la vulnerabilidad que se expone cuando dos personas, después de superar innumerables obstáculos, finalmente se permiten amar y ser amadas sin reservas. El diálogo, si lo hubo, seguramente fue mínimo, diseñado para dejar que las acciones, las miradas, los gestos y la pura conexión emocional hablaran por sí solas, creando un lenguaje universal de amor. La dirección de fotografía también fue clave, utilizando la luz y las sombras de manera experta para intensificar la atmósfera, creando un espacio íntimo, cargado de tensión erótica y de una belleza visual que cautivaba. Y por supuesto, la edición, el ritmo de la narración visual, supo cómo mantener la expectativa, cómo construir la tensión hasta el clímax del beso y cómo detenerse en los momentos justos, en los detalles significativos, para que el espectador sintiera cada latido del corazón, cada emoción. Incluso para aquellos que no siguen de cerca las series turcas, el impacto de esta escena resonó y trascendió. Fronteras. Se convirtió en un ejemplo de cómo la ficción, cuando se cuenta con pasión y talento, puede ser tan cautivadora, tan capaz de generar empatía y pasión en la audiencia, de tocarnos el alma.
Demet Özdemir, en particular, demostró una vez más su versatilidad y su inmenso talento para dar vida a personajes femeninos que son a la vez fuertes y resilientes, tiernos y apasionados, creando una conexión inmediata con el público. Y Can Yaman, con su presencia magnética, su porte y su carisma natural, se consolidó como un ícono romántico, un galán moderno que encandila a las masas. Es interesante pensar en cómo estas escenas de amor, que son una parte fundamental de muchas narrativas románticas, pueden ser tan controvertidas para algunos públicos y, a la vez, tan celebradas y deseadas por otros. Algunas audiencias pueden considerar que son demasiado explícitas o que cruzan límites, mientras que otras las ven como la representación natural, hermosa y esencial del amor en su máxima expresión. En el caso de Erkenci Kuş, la audacia de esa escena de amor, lejos de ser un obstáculo o una fuente de controversia negativa, se convirtió en su mayor fortaleza, en el motor de su viralización y en el motivo de su éxito rotundo. Capturó la esencia de lo que muchos espectadores deseaban ver, una pasión desbordante, una conexión profunda y genuina entre dos personajes que se habían enamorado de verdad, de una manera que se sentía real y tangible. Y volviendo a la reacción del público, es fascinante observar cómo los fans crean sus propias comunidades, sus propias esferas de interacción y entusiasmo en torno a estas historias. Comparten teorías sobre los personajes y la trama, analizan cada detalle de cada episodio, recrean escenas en sus mentes e incluso en vídeos caseros que suben a las redes, expresando su amor por la serie y sus protagonistas. La escena de Demet y Can no fue solo un momento televisivo impactante, sino un catalizador para la creación de una comunidad global de seguidores que vivieron esa historia de amor con una intensidad similar a la de los propios personajes, compartiendo esa emoción y ese entusiasmo. En resumen, la escena de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci Kuş fue mucho más que un simple beso apasionado. Fue la culminación magistral de una historia de amor construida con esmero, una demostración excepcional de química actoral que trascendió la ficción, y una pieza de producción televisiva que supo cómo capturar la esencia pura de la pasión humana. Hizo estallar las redes sociales por su audacia, por su autenticidad deslumbrante y por la forma en que logró conectar con el público a un nivel emocional muy profundo, resonando en sus corazones. Demostró que cuando todos los elementos se alinean a la perfección, la televisión puede ser un medio increíblemente poderoso para contar historias de amor que dejan una marca imborrable, que se convierten en parte de nuestra memoria colectiva. Y hasta aquí llegamos hoy con este fascinante tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido detallado por una de las escenas más comentadas y celebradas de la televisión turca. Me encantaría saber su opinión sincera. ¿Vieron Erkenci Kuş? ¿Qué les pareció esa escena en particular? ¿Sienten que la química entre Demet y Can fue real, o creen que fue puramente actuación magistral? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que los leo con mucho interés y me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de contenido, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas y contenido que les encantará. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.